Súper. Yo creo que este fin de semana le vamos a poner estadística y termodinámica. Tenemos que juntarnos este fin de semana a avanzar en la tontera y qué es lo que vamos a decir. Estoy grabando. No, si no importa. Mientras que hable el profe se ve lo que escribe. Ya, ahora sí, que lo que pasa es que yo no sé por qué me lo cambia, pero... ¿Quiere que lo hagamos clase? Lo más seguro. Sí, entonces estábamos viendo funciones de distribución en variables discretas, ¿se acuerdan? Y no habíamos alcanzado a terminar la clase 7. Entonces nos faltaba la distribución geométrica y me faltaba otra más. Pero vamos a ver esta primero. Entonces dice la distribución geométrica de parámetros P con P entre 0 y 1. P es una probabilidad, así que tiene que ir entre 0 y 1. Se define por la función P de X. Vamos a entrar acá, la vamos a ocupar. Entonces tengo la función es P de X igual a ¿cuánto? Es P por 1 menos P elevado a X menos 1. Donde el X, su dominio tiene que estar en el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Por eso es una función de probabilidad en variable discreta. Porque la variable es discreta. ¿Sí? Entonces, una variable aleatoria discreta X se dice que tiene distribución geométrica de parámetros P y eso lo vamos a tratar así. Entonces, cuando te diga, pues este ejercicio se define su función o su variable aleatoria, se define de manera geométrica con parámetros de probabilidad P. Entonces, se anota de esa forma. Si su función de distribución de probabilidad, P de X, es una distribución geométrica de parámetro P. O sea, es decir, eso quiere decir que la función de probabilidad X en X va a estar definida como P por 1 menos P elevado a X menos 1, siempre y cuando el X se mueva entre 1, 2, 3, etc., ¿cierto? Y va a ser 0 en cualquier otro caso. Entonces ahí tengo la función de distribución. Ya, entonces, ¿cómo reconocer que una función o un problema se define, o que la variable se define como una función de probabilidad geométrica? Entonces, para saber qué es lo que tiene que cumplir, tenemos lo siguiente. La esperanza, primero a ver cómo se define la esperanza. Bueno, la esperanza siempre es X por la función de probabilidad, ¿se acuerdan? Definíamos la esperanza de X como X por la función de probabilidad, ¿cierto? Y en este caso, la sumatoria, me faltó acá la sumatoria. La sumatoria de X igual 1 hasta infinito de X por la función de probabilidad en X. Por lo tanto, esto me va a quedar como. Me queda la sumatoria de X igual 1 a más infinito de X por P de X, pero eso es esto. Es P por 1 menos P por X menos 1. Entonces, si uno trabaja eso, lo desarrolla, yo no lo voy a hacer, se llega a que esto me va a quedar, tal como lo indica arriba, me va a quedar 1 partido por P. O sea, la esperanza de una variable aleatoria que se define de manera geométrica siempre es igual a 1 menos P, o sea, 1 partido por P. Y la varianza de X, la variable X de una X mayúscula, es igual siempre a 1 menos P partido por 1 menos P partido por P al cuadrado. ¿Sí? Estos cálculos yo los hice para una función de probabilidad, no los voy a hacer para todo porque si no voy a perder mucho tiempo ahí, pero la idea es esa. Entonces tienen que acordar que la varianza de cualquier variable se define como la esperanza de X al cuadrado, esperanza de la variable X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, si esto yo lo coloco aquí en la formulita con la función de probabilidad que está ahí, al desarrollarlo me tiene que dar esto que está aquí, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ejemplo. Entonces, dice, si el número de aspirantes a la Universidad de Chile
en el año 2023 es de 328.000 alumnos, de los cuales 88.000 son admitidos. Calcular. Esto es un dato verídico, por si acaso, en 2023 fue así. ¿Cuál es la probabilidad de ser admitido? Estoy hablando de universidades tradicionales, porque entran más de 88.000 alumnos anuales a la universidad, contando las privadas. ¿Sí? Calcular cuál es la probabilidad de ser admitido. Y segundo, cuál es la probabilidad de que la ficha número 500, haya sido el primer admitido. Entonces, ejemplo. Entonces tenemos el número de casos posibles, ¿cuánto es? 328.000, ¿cierto? Por lo tanto, el omega es 328.000. Entonces, sea X, ser admitido a la universidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la probabilidad de que un alumno sea admitido a la universidad va a ser igual a ¿cuánto? A la cantidad de alumnos que 88.000 dividido por los casos posibles que son 328.000. Entonces borro esos 3 ceros, y me queda 88 partido por 328, ¿y eso cuánto me da? 0,26. 0,26. Por lo tanto, ahí tengo la probabilidad de ser admitido, ¿cierto? Entonces, usted me va a decir que tiene que ver eso con lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Tiene que ver, porque aquí, ¿qué es lo que necesito encontrar? Un P por la probabilidad. ¿Sí? Necesito el P, y ese P es el que encontré acá. Esta es la probabilidad. ¿Por qué? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la ficha número 500 haya sido el primer admitido? Entonces, aquí tengo la probabilidad de ser admitido. ¿Sí? Entonces, número 2, o letra B, dice, ¿cuál es la probabilidad de que la ficha número 500 haya sido el primer admitido? Por lo tanto, el X que tengo que definir ahí, va a ser igual a 500. ¿Por qué? Porque supone que, ¿cuál es la probabilidad de que la ficha número 500? Puede ser la ficha 1, la ficha 2, la ficha 3, esa es la variable discreta, o sea, ese es el X, ahí se está moviendo la función de probabilidad de que el X sea 500. Tengo que la probabilidad va a ser ¿cuánto? De ser admitido es 0.26. Por lo tanto, el 1 menos P va a ser 1 menos 0.26, ¿o cuánto me da? 1 menos 0.26 me da 0,74. 0.74. Listo. ¿Qué más necesitamos? Nada más. Por lo tanto, letra 2 me va a quedar igual a cuánto, o el número 2 o letra B me va a quedar igual a cuánto esta cosa. Me queda, la probabilidad sería 0.26 multiplicado por 0.74, 0.26 elevado a cuánto? A 500 menos 1, o sea 4.99. ¿Está bien? Ya, ¿y eso cuánto me dará? Me da 1.45 por 10 elevado a menos 66. Sí. 1.45 por 10 elevado a menos 66. 76. 5.78 por 10 elevado a la menos 69. 0.74 elevado a 4.99. Eso es 5.57 elevado por 10 elevado a menos 66. Y por 0.26. 1.45. Bueno, ya les voy a creer a usted, a lo mejor yo la hice mal. La probabilidad de X, dado que la variable de X sea igual a 500, esto es lo que me están preguntando, ¿no? Entonces me va a quedar, ¿cuánto dijimos? 0.26 multiplicado por 0.74 elevado a 499, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto me da? 1.45 por 10 elevado a menos 66. Sí. Ya, Sí. 1.65. No, 45. 1.45 por 10 elevado a menos 66. O sea, tiene 66 ceros antes del 1.45. 65 ceros. Que yo conto el cero anterior de la coma. No, sí, también. Sí. Sí. Eso. Ya, harto chico la probabilidad. O sea, se va a quedar afuera ese. Nosotros en terminar. No, lo dice que haya sido el primer admitido. Bueno, cuando... Claro. ¿Cuál es la probabilidad de que la ficha número 500 haya sido el primer admitido? Pues chica, porque generalmente
bueno, uno puede sacar, antes de las primeras 500 fichas ya puede haber sacado uno, ¿no? La probabilidad es enorme. Ya, entonces ahí tengo un ejemplo de una variable que se distribuye de manera geométrica. La otra distribución binomial que nos queda, o sea, la otra distribución discreta que nos queda, es la distribución binomial negativa. ¿Recuerdan que habíamos visto una binomial anterior? Entonces ahora es la binomial negativa. Y la binomial negativa, la binomial es la geométrica, la binomial negativa que la vamos a colocar Bn, de parámetros m y p, con m un número natural. Entonces los parámetros son, esto es importante, los parámetros son m, que pertenece al conjunto de los números naturales, y tenemos el p, que es la probabilidad, ¿no? Y el otro parámetro es el p, donde el p tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. Esos son los parámetros. Se define como la función, o sea, la probabilidad de x, ¿cierto? Va a ser igual a ¿cuánto? Dice que es x menos 1 dividido por m menos 1, x menos 1 dividido por m menos 1, por p elevado a la m. Todo esto viene de del teorema del binomio, de x menos m, ¿cierto? Con x desde 1, así, x pertenece al intervalo que va desde el m más 1, y así sucesivamente hasta el más infinito. ¿Ya? Entonces, esa función de probabilidad se llama la función de probabilidad binomial negativa. Entonces, una variable aleatoria discreta x se dice que tiene distribución binomial negativa de parámetros m y p, y se anota, ya sabemos, x de parámetros m y p. Así, binomial negativa, si no la voy a confundir con la binomial. M, p. Y la función de distribución ahí me va a quedar como. Me queda como la función de probabilidad x, ese es un x mayúscula, acuérdense, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a x menos 1 sobre m menos 1 por p elevado a la m por 1 menos p elevado a x menos m con x perteneciente al intervalo, o sea, a los números m, m más 1 y así sucesivamente. Y 0 en cualquier otro caso. ¿Sí? Ya, entonces, si su función de distribución de probabilidad p de x es una distribución binomial negativa de parámetro mp, y esto se escribe de esa forma que está ahí. Fíjense que el x se mueve desde m hasta m más 1, m más 2, etcétera, etcétera, hasta el infinito, ¿no? Por si acaso, ese m que está ahí. Ese es el m. Por lo tanto, el x pertenece a esa expresión. Entonces, la esperanza y la varianza para una binomial negativa van a ser, la esperanza de x va a ser igual a m partido por p, m partido por p, y la varianza para una variable definida de manera binomial negativa va a estar dada por m por 1 menos p, y todo eso dividido por el p al cuadrado, ¿no? ¿Sí? P al cuadrado. Ahí estamos. Entonces se entiende que esta esperanza de x uno la calcula de esta forma, no lo voy a hacer, pero tiene que saber usted cómo calcular una esperanza. Va a ser la sumatoria de k igual 1 hasta, en este caso, hasta infinito. ¿De qué cosa? De x por la función de probabilidad en x. Por lo tanto, esto me queda la sumatoria de x por la función de probabilidad, o sea, me queda x menos 1 sobre m menos 1 por p elevado a la m por 1 menos p elevado a x menos m. De ahí echan la sumatoria, y ahí por propiedades de sumatoria uno llega a esa expresión que está aquí, m partido por p. Y la varianza se define como la esperanza de x al cuadrado, por lo tanto hace lo mismo que está acá, pero aquí coloca un cuadrado. O sea, ahí algebraicamente resuelve eso y tiene que llegar a esta expresión que está acá. ¿Sí? No alcanzo a ver bien de acá. ¿Es una notación binomial la que está allá? ¿Esta? No, la anterior. No, lo que está entre medio, no alcanzo a ver. P elevado a m. Que parece una notación binomial. Es binomial, por cierto, viene el teorema del binomio. Ya, el que parece. Ahí se multiplica la sumatoria de x por no es que se multiplique, es la sumatoria de x por x menos 1 sobre m menos 1 por la expresión, ¿sí? Ya, notar que en el caso en que m igual 1,
Si m vale 1, ¿qué es lo que me queda aquí? 0. 0. Me queda x menos 1 sobre 0, ¿cierto? Y x menos 1 o cualquier cosa sobre 0, ¿qué es lo que es? 0. 1. Ah, ¿no? Sí, pues. N sobre 0 es 1, Ah, ¿no? sí, bueno. ¿Sí? Sí, sí, N lo factorial partido por n factorial por 0 factorial, eso es 1. Sí, sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a quedar? P elevado a la m por 1 menos p por x elevado a la m, con x moviéndose de 1 en adelante. ¿Y eso qué es lo que es? La geométrica que vimos recién. ¿Se ve o no? Si el m vale 1, miren, acá. Si el m vale 1, ¿qué es lo que me va a quedar? La nos voy a anotar acá. La función de probabilidad de x en x va a ser igual a x menos 1 sobre m menos 1 por p elevado a la m por 1 menos p elevado a x menos m. El x, ¿a dónde se mueve? M más 1 y así sucesivamente. Y 0 en cualquier otro caso. Si el m vale 1, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar x menos 1 sobre 0 por p elevado a m por 1 menos p elevado a x, ¿cierto? Menos m, vamos a colocar Sí. menos m. Pero el x, ¿a dónde se mueve? M vale, dijimos 0, ¿no? No, 1, disculpe, sí, bueno, puede ser 0. Si me vale 1, me queda ahí, o si no, esto no funciona. Entonces le queda a empezar desde dónde, del 1, el 2, etc, etc. Por lo tanto, x menos 1 sobre 1, ¿cuánto me va a dar? La persona consulta, si m vale 1, ahí no sería 1 menos 1, o se considera m sobre 1. Porque ahí dividido m igual 1. Aquí me queda p, ahí me queda p, y aquí me queda x menos 1. ¿Qué pasa? No, no. Es igual que a 0, En el x menos 1, abajo 1. 1 quería 1 menos 1. Ah, sí, por eso que me queda, estoy tuteando, que estaba pensando que estaba yo un m abajo, disculpa. Me queda eso. Esto que está acá, queda claro que es 0, vale 1, porque me queda x menos 1 sobre 0, va a ser x menos 1 factorial, partido por x menos 1 menos 0, o sea, me queda x menos 1 factorial por 0 factorial. Se va ese con ese, me queda 1 sobre 0 factorial, 0 factorial es 1. Por lo tanto, eso es 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? P por 1 menos p elevado a x menos 1, con x moviéndose entre que va a caber. ¿Y eso qué es lo que es? Lo que tengo acá, pues, ¿y esto qué es lo que es? La geométrica, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, la binomial negativa, cuando el m vale 1, se transforma en una geométrica. ¿De acuerdo? Es un caso particular de la geometría. ¿Estamos claros? ¿Sí? Perfecto. Ya. Ahí tenemos cómo reconocer una binomial negativa. Dice, una distribución binomial negativa de parámetros m y p surge como una secuencia infinita de intentos de tipo Bernoulli. Entonces, nosotros en la clase pasada vimos la distribución de Bernoulli, ¿no? La distribución discreta de Bernoulli. Entonces, cuando yo hago una secuencia infinita de intentos de tipo Bernoulli, entonces ahí se trata de una binomial negativa. ¿Qué otra cosa hay que destacar? Que cada secuencia es independiente de la otra. O sea, yo tomo una secuencia, cuando tomo un valor, después tomo otra, todas esas son independientes entre sí. Después, en cada intento solamente son posibles dos resultados, éxito o fracaso. Y eso es por la probabilidad, ¿no? O sea, tengo una probabilidad que es P, que sería el éxito, y el fracaso sería 1 menos P, que sería el fracaso. Por lo tanto, tengo éxito o fracaso. ¿Se entiende? La probabilidad de éxito es constante en cada secuencia. O sea, esta probabilidad que está aquí, esa es la probabilidad, siempre la probabilidad de éxito, y es frecuente en todas las probabilidades que nosotros vamos a calcular. Y por último, los intentos continúan hasta que se consigan m éxitos. O sea, me están diciendo, ¿sabe qué? Yo quiero calcular la probabilidad de algo hasta que m sea igual a tal valor. Entonces, cuando me están diciendo que se logra eso, uno llega hasta ahí. Por lo tanto, si pasa eso, significa que estamos trabajando con una variable de tipo binomial negativa. ¿Estamos? Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo. Dice, y en la última diapo que me faltaba para terminar con esto, dice, para tratar a un paciente de una afección de pulmón, han de ser operados en operaciones independientes, ahí me están diciendo que cada operación es independiente de la otra, ¿no? Por lo tanto, ahí se está cumpliendo uno de los puntos que tenía que cumplirse para que sea binomial negativa. Operaciones independientes, sus 5 lóbulos pulmonares. La técnica a utilizar es tal que, si todo va bien,
lo que ocurre con probabilidad de 7 sobre 11, ahí tengo la probabilidad de éxito, ¿cierto? 7 sobre 11, el lóbulo queda definitivamente sano. Pero si no es así, se deberá esperar el tiempo suficiente para intentarlo posteriormente de nuevo. Se practicará la cirugía hasta que 4 de sus 5 lóbulos funcionen correctamente. O sea, ahí me están diciendo que yo voy a intentar haciendo esto hasta que logre ¿cuánto? Que 4 lóbulos estén funcionando correctamente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, creo que el cuarto o tercer punto en donde decía que la secuencia se hace hasta que se logra un número determinado, un M determinado. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Perfecto. Entonces se practicará la cirugía hasta que 4 de sus 5 lóbulos funcionen correctamente. ¿Cuál es el valor de intervenciones que se espera que deba padecer el paciente? Ahí me están preguntando por la esperanza, claramente. ¿Y cuál es la probabilidad de que se necesiten 10 intervenciones? ¿Cuál es la probabilidad de que se necesiten 10 intervenciones? Por lo tanto, ahí, ¿qué es lo que tengo? La A ver si varianza. puedo subir. Es lo que lo vimos. Los intentos continúan hasta que se consigan M, ¿cierto? Ahí, ya. Veamos cómo se hace.